Mi nombre es Claudia Núñez y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Kansas en el laboratorio de Jorge Soberón. En esta ocasión voy a mostrarles cómo se debe realizar la limpieza de registros de presencia antes de utilizarlo para realizar modelos de nicho ecológico. Ya en el curso teórico que fue impartido el año pasado por un grupo de profesores expertos en el tema, se explicaron, entre otros temas, la importancia de la limpieza de datos, así que en esta plática nos vamos a enfocar más en cómo hacer esta limpieza. Para aquellos que no pudieron seguir ese curso teórico de modelado de nicho, aquí les comparto la liga donde pueden encontrar todos los materiales y pláticas impartidas en los diferentes temas por los diferentes facilitadores. Y a estas van a poder acceder de manera gratuita y yo de verdad se los recomiendo, ya que es importante tener una buena base en la parte teórica antes de realizar los modelos de nicho. Para esta plática yo voy a utilizar un artículo que publicamos el año pasado en la revista Biodiversity Informatics sobre cómo realizar esa limpieza de datos. El artículo tiene un manual relacionado a él con donde te explican paso a paso todo este proceso de limpieza de registros y además presenta dos ejemplos, uno donde se incluye solamente una especie, que es el que vamos a estar utilizando como ejemplo en esta plática, y otro donde es un ejemplo de cómo realizar esa limpieza con múltiples especies. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a estar utilizando, como ya les mencioné, este archivo que contiene los registros de presencia de Cynomys ludwigsianus, que es este perrito de la pradera. ¿Está bien? Entonces, el primer paso que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar con la limpieza de nuestros registros es que debemos organizar nuestra tabla. Generalmente los registros de presencia son obtenidos de diferentes fuentes, por ejemplo GBIF colecciones o ir al campo y tener nuestros datos personales. Y en esa fase de datos generalmente podemos encontrar más información de la que realmente necesitamos para hacer registros de presencia. Por ejemplo, el nombre para hacer modelos de nicho, perdón. Por ejemplo, el nombre del colector o en qué museo se encuentra depositada este espécimen, este ejemplar. Son información que es útil, pero que no necesitamos a la hora de realizar modelos de nicho. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es limpiar nuestra tabla, organizarla de manera que nada más tengamos la información que nos hace falta para realizar los modelos. Una cosa muy importante, y por eso se lo señalo acá con un ojo, es que siempre debemos trabajar en una copia de nuestros datos. Hacer una copia y hacer todo el proceso de limpieza en una copia de nuestros documentos. Se lo digo por experiencia propia porque después puede ser necesario regresar a nuestros datos originales porque si necesitamos alguna información que se encontraba presente ahí si algún momento cometemos algún error durante el proceso de limpieza, siempre vamos a tener nuestros datos originales a los cuales regresar y tenerlo como base, como referencia para corregir ese error. ¿Está bien? Entonces eso es una de las cosas importantes, trabajar en una copia de nuestro documento. Y una vez que estemos haciendo eso, les voy a abrir acá. Este es el ejemplo que les estoy presentando, con el que vamos a estar trabajando, como ya les comentaba. Las únicas columnas que necesitamos para hacer los modelos de nicho son el nombre del científico de la especie, la longitud y la latitud, o sea, las coordenadas y con qué especie estamos trabajando. Yo además les recomiendo que agreguemos una nueva columna que sea el identificador de cada uno de esos registros de presencia. Eso nos va a ayudar, y lo hagamos en el original y además lo hagamos en la copia, porque eso nos va a ayudar a mantener ese link con los datos originales. Aunque eliminemos algunos registros acá, siempre vamos a poder regresar y hacer la conexión entre el registro que quede con el dato original. Entonces eso también se lo recomiendo, hacer una columna que sea un identificador, en este caso yo la llamé ID, para poder siempre tener el vínculo con los datos anteriores de nuestros registros. Otra cosa que tenemos que prestarle atención en el momento
que estemos organizando nuestra tabla es que no existan espacios entre los nombres científicos. Si se fijan acá, ya los nombres científicos están, el nombre genérico y el nombre específico están unidos por un guión bajo. No hay espacios entre ellos. Eso nos va a ayudar a poder utilizar estos datos en otros programas, por ejemplo en R, nos puede dar problemas si tenemos espacios en nuestros nombres. Entonces yo les recomiendo que desde ahora, desde el principio, ya eliminemos este posible problema. Para esto es muy fácil, solo seleccionamos toda la columna aquí y nos movemos a buscar y seleccionamos la opción reemplazar. Y aquí vamos a decirles que nos reemplace todos los espacios por guiones bajos. Ya que tenemos seleccionado esto, le damos a reemplazar y nos va a decir, en este caso ya estaban todos hechos, pero normalmente nos va a decir cuántos registros reemplazó, cuántos cambios hizo. Está bien, le damos a aceptar, ya cerramos esta ventanita y vamos a tener nuestros nombres científicos sin espacios. Otra cosa importante que tenemos que considerar es el orden de nuestras columnas de las coordenadas. Es importante que la longitud sea la primera y la latitud sea la segunda. Esto también nos va a hacer falta de esta manera para los siguientes pasos dentro del proceso de modelado. ¿Está bien? Y además, otra cosa es no redondear nuestros registros, dejarle todos los valores decimales que tengamos, porque mientras más valores decimales tengamos, más precisión vamos a tener en ese registro de presencia, en esa coordenada. ¿Está bien? Esos son los elementos que debemos considerar en el momento de la organización de nuestros datos. Ahora, ya tenemos nuestros datos organizados y estamos trabajando en una copia. Ahora debemos proceder a la limpieza de los registros y para eso vamos a tener en cuenta estos 9 posibles errores que podamos tener en nuestras coordenadas. La primera es falta de coordenadas. No existe ninguna coordenada, se puede representar por espacios en blanco o podemos tener señales NA. Los registros con coordenadas que sean 0,0, eso también se puede deber a que mucha gente por falta, cuando no tienen coordenadas, lo que ponen es 0 en vez de dejar el espacio en blanco. Entonces eso también debemos eliminarlo. Además es importante eliminar las observaciones que están repetidas, las coordenadas repetidas, aquellas que tengan poca precisión, los que tengan problemas con las coordenadas, ya sea porque las coordenadas longitud y latitud estén invertidas o porque nos falte el signo negativo de una de estas. Además, debemos corregir y cerciorarnos de que todos nuestros puntos nos caigan dentro del área que estamos queriendo trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando en el mar, asegurarnos de que no existe ningún registro que nos caiga en la tierra. Y, bueno, si estamos trabajando en la tierra, asegurarnos de que no existe ninguno en el mar. También debemos eliminar los registros que estén fuera del área de interés. Si son especies que sabemos que tienen una distribución restringida de América del Sur y nos encontramos que hay un punto que está en Europa, entonces eso es probablemente un error y deberíamos también eliminarlo y tenerlo en cuenta a la hora de limpiar nuestros datos. Además, debemos corregir los errores en la nomenclatura científica. Recordemos que los nombres científicos están en latín, entonces existen muchos errores tipográficos a la hora de trabajar con nuestra base de datos. A la hora de poner un registro de presencia puede ocurrir un error tipográfico y eso debemos corregirlo. Y además debemos limpiar nuestra base de datos de valores extremos ambientales, desde el punto de vista ambiental. ¿Está bien? Entonces ahora voy a ir poco a poco utilizando Excel, R y ArcGIS, mostrándoles cómo vamos a ir eliminando cada uno de estos errores. Yo voy a usar estos programas, pero solo para mostrarles, porque creo que puede ser bastante fácil hacerlos en estos programas, pero
ustedes pueden elegir cómo hacer la limpieza de estos datos seleccionando cualquier otro programa en el cual ustedes se sientan más cómodos, en el cual tengan más experiencia trabajando. Yo solo por mostrarles algunos de los ejemplos. Entonces, para eliminar los errores, para eliminar los datos que no tienen coordenadas, está bien, los NA o los espacios en blanco. Esto lo vamos a hacer, lo voy a hacer en el Excel, y para eso voy a aplicar un filtro. Voy a seleccionar estas dos columnas, voy a moverme a esta pestaña de ordenar y filtrar y voy a agregar un filtro. Con ese filtro me salen acá unas pequeñas flechitas y yo voy a seleccionar las flechitas y aquí ven que me salen todo seleccionado. Yo voy a desmarcar todo esto, me voy a mover hacia abajo y voy a señalar solamente las celdas que estén vacías. Cuando ya tenga seleccionadas solo las celdas vacías, voy a darle a aceptar. Entonces el Excel solo te va a mostrar aquellas nombres científicos que no tienen ningún valor de latitud y longitud asociado. Como vemos, el ID también se mueve junto con esa selección, por lo tanto, cuando cualquier cosa que manipulemos vamos a saber, por ejemplo, que el registro número 18 es un registro que no tenía coordenadas. ¿Está bien? Entonces, una vez que ya identificamos todos estos datos, yo voy a seleccionar todas y voy a eliminarlos. Apreté eliminar y aquí está ya eliminado, ya no tenemos ninguno de estos y posteriormente voy a proceder a quitar el filtro. Y aquí tenemos todos nuestros datos y como vimos, por ejemplo, el número 18 ya no se encuentra. Si vemos aquí está el espacio en blanco, pero porque yo apreté solamente borrar. Pero si hubiera seleccionado, voy a darle atrás. Si en vez de apretar solo borrar hubiera dado clic derecho y eliminar las filas, cuando quito el filtro ya no me queda ese espacio en blanco. Pero igual vemos que saltamos del 17 al 19, que eliminamos el 18. ¿Está bien? Entonces, de esa manera ya hemos eliminado todos los datos que no tienen registros de presencia. Ahora vamos a eliminar todos los datos que tengan coordenadas 0,0. Y para esto también voy a aplicar un filtro. Voy nuevamente a seleccionar esas dos columnas, voy a filtro y en estas flechitas voy a desmarcarlo todo y voy a seleccionar, me va a quedar por el medio porque están ordenados de mayor a menor. Ahí me salió pero se me fue. Aquí, todos los que tengan un 0. ¿Ya? Todos los que tengan 0. Le doy a aceptar y aquí me quedan los valores de longitud y latitud que solo tienen valores de 0. El mismo procedimiento de cuando borramos los en blanco, lo seleccionamos todo, le damos clic derecho y le damos eliminar toda la fila. Luego quitamos el filtro y vemos que ya en nuestros datos no va a haber ninguna coordenada 0,0. Originalmente teníamos 1195 datos y ahora ya tenemos solamente 1130. O sea, ya hemos eliminado una buena cantidad de registros con quitando los que no tenían coordenadas y los que tenían coordenadas 0,0. Ahora, uno de los pasos que nos va a ayudar a eliminar mayor número de registros que no nos sirven va a ser eliminar los duplicados. Esto también lo voy a realizar en el Excel, pero voy a crear una nueva columna. En esta nueva columna
vamos a decir en E, voy a poner la función igual y voy a usar la función concatenar que está predeterminada en el Excel. Y con eso voy a concatenar la columna 1 con la 2, la de longitud con latitud. ¿Ya? Y eso sencillamente lo que hace, esa función lo que hace es unirte los valores que hay en una columna junto con la otra. Y voy a pararme en esta esquinita para que haga lo mismo a todo lo largo de nuestra base de datos. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo solo estoy concatenando longitud y latitud porque estoy trabajando con la misma especie. Pero si estamos trabajando con una base de datos que tiene múltiples especies, en este paso, además querríamos concatenar el nombre científico. O sea, concatenaríamos con la columna B, con la C, con la D, para poder, a la hora de buscar los duplicados, que no nos eliminen los registros en donde en un lugar estén presentes varias especies. Entonces, ya que tengo mi nueva columna, la voy a seleccionar y vamos a ir a la pestaña de datos que está acá arriba y vamos a seleccionar la opción que se llama quitar duplicados. Cuando nos movemos acá nos sale esto. En esta ventana nos preguntan si queremos ampliar la selección y si queremos para que nos elimine los duplicados que se encuentren acá, pero que además elimine las otras columnas. Entonces vamos a mantener esa selección, vamos a quitar duplicados. Entonces la columna por la cual queremos que se guíe para encontrar esos duplicados es la columna E y vamos a dar a aceptar. Aquí nos dice que encontró 145 valores duplicados y ya fueron eliminados y todavía tenemos 1050 registros. Damos a aceptar y ya que terminamos de buscar los duplicados, pues vamos a eliminar esta columna. Y ya los datos que tenemos de este lado nos quedan limpios de duplicados. ¿Está bien? Entonces ahora yo voy a guardar. Voy a guardarlo como 1. Y lo voy a guardar en esta carpetita. Entonces ya tengo mis datos limpios de duplicados. Ya eliminé los registros que no tenían coordenadas y los que tenían coordenadas 0,0. Ahora vamos a eliminar los registros que tienen poca precisión. Y para esto voy a utilizar R. En R, asociado al manual y a los datos que van a encontrar ahí, van a encontrar un código de R que les va a ayudar a hacer, además de los pasos anteriores que ya les expliqué en Excel, este otro paso también que lo podemos hacer usando ese script. ¿Ok? Entonces yo voy a usarlo, aquí lo vemos, para este último paso de eliminar la poca precisión de nuestros registros de presencia. Entonces, la poca precisión en este caso yo voy a considerar los registros que tengan menos de 2 valores decimales en la longitud o en la latitud. Entonces eso es lo que voy a yo determinar. Pero en dependencia de cuán detallados son sus datos, usted puede seleccionar 3 valores decimales o un valor decimal. ¿Está bien? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es fijar el directorio de trabajo donde estamos trabajando. Voy a correr esta línea y luego en esta variable que se va a llamar ocurrencias voy a cargar mis registros de presencia que habíamos guardado anteriormente. ¿Está bien? Entonces ya en ocurrencias, si la vemos, voy a tener todos mis valores de el identificador con el nombre científico y la longitud y la latitud. Esta base de datos, como ya habíamos visto, tiene 149 filas y 4 columnas. Ahora, voy a crear esta función
que me va a ayudar a identificar cuántos valores decimales tienen mis coordenadas de longitud y latitud. Y luego voy con esta línea a seleccionar solamente los valores decimales, los registros, perdón, que tengan 2 valores decimales. ¿Está bien? 2 valores decimales o más, tanto para la longitud como para la latitud. Y eso ya se lo voy a aplicar a toda mi lista de registros. Entonces hacemos esto. Entonces acá nuestra nueva tabla la podemos ver acá. Todos los registros que vemos ya tienen más de 2 lugares decimales. Y si volvemos a ver la dimensión de esta tabla, vamos a ver que de 1049 que teníamos anteriormente, ahora tenemos solamente 821 registros. ¿Está bien? Entonces, si vemos que se eliminaron estos registros. Entonces, acá, con esta última línea, voy a salvar mi nueva tabla. La tabla que ya está limpia, que ya no tiene ni duplicados, ni coordenadas 00, ni le faltan coordenadas, y además tiene valores, los registros con las coordenadas, perdón, con valores decimales mayores a 2. Entonces vamos a guardar y ya en nuestra carpeta vamos a ver que aquí tenemos nuestra nueva tabla. Entonces el siguiente tipo de error es el problema con las coordenadas. Bueno, este problema vamos a solucionarlo usando ArcGIS en este caso. Yo utilizo ArcGIS porque estos errores de coordenadas es muy fácil visualizarlos y podemos poner nuestros registros de presencia sobre el área de trabajo, sobre un mapa con el área de estudio. Podemos ver y detectar fácilmente los registros de presencia que nos pueden estar ocasionando problemas. Entonces, para esto, en mi caso, yo voy a usar un mapa del mundo para verlo con más claridad. Para añadir mi capa del mapa del mundo, voy a ir hasta acá y voy a la opción de añadir datos, y en mi directorio de trabajo voy a abrir un shapefile con todos los países del mundo. Y sobre este mapa es que voy a incorporar de la misma manera el último archivo con nuestros registros hasta donde habíamos limpiado. Aquí tengo el CSV con mis datos, que para verlos sobre el mapa tengo que venir sobre él, dar clic derecho y seleccionar esta opción. Ahora aquí debemos asegurarnos de que la longitud está en el eje X y la latitud está en el eje Y, como se muestra de esta manera, pues que muchas veces las coordenadas salen cambiadas y ya solo por este problema observamos todos los puntos corridos y fuera de lugar. Entonces aquí voy a dar a aceptar y voy a ver la distribución de mis puntos. Ahora, solo mirando mis puntos puedo darme cuenta de que por acá existe una serie de registros que quedan fuera de todo el mapa del mundo. Estos registros son bastante sospechosos y cuando lo vemos de esta manera ya podemos detectar de que estos registros están sufriendo el problema de tener longitud y latitud cambiadas de lugar, porque aquí vemos que están en una imagen especular de espejo de esta manera. Entonces estos registros, cuando arreglemos longitud y latitud, van a quedar sobre esta nube de puntos que tenemos por acá. Entonces una manera de identificar estos registros es primero convirtiendo este archivo como un shapefile. Para eso vamos a dar clic derecho en Data, vamos a exportar esos datos. Aquí vamos a seleccionar nuestro directorio de trabajo. Yo lo voy a llamar registros y voy a asegurarme de que esté en shapefile y voy a dar salvar. Una vez que ya lo tenga
Voy a decirle OK y siempre nos va a preguntar esto, si queremos abrir nuestra nueva capa. En este caso si queremos, y ya podemos eliminar los puntos viejos. Aquí tenemos los nuevos. Yo voy a cambiarle rapidito el color para que se vea mejor el contraste. Y aquí vemos los registros nuevos. ¿Está bien? Ahora, ya con mis puntos transformados en un shapefile, entonces vamos a ir a editor y vamos a comenzar a editar la capa de registros. Vamos a dar OK. Entonces vamos a seleccionar todos estos puntos de acá. Como vemos, se seleccionan en azul. Y si abrimos la tabla de atributos, podemos ver cuáles son los puntos que están señalados también en esta manera. Esos puntos que están en azul claro son los que están teniendo problemas y están seleccionados de esta manera. Entonces yo voy a abrir nuestro Excel que habíamos obtenido anteriormente. Ya, entonces aquí voy a ir revisando esos registros. Aquí dice el 23. Entonces vamos a buscar el 23 de este lado, utilizando el ID, y nos damos cuenta de que en efecto la longitud y la latitud de estos registros se encuentran cambiadas. Entonces nosotros debemos corregirlos. Y ya tenemos que ahora el siguiente es el 62. Podemos hacer también el 62. Yo no voy a corregirlos todos, solo estoy haciéndoles un ejemplo y de cómo podemos corregir este problema. Aquí vemos también que claramente la longitud y la latitud se encuentran con problemas y debemos ir revisando toda la tabla para que todos los registros que están con problemas poderlos ir corrigiendo. El 149, vemos acá. Y así poco a poco hasta que vayamos limpiando todos nuestros registros. El 283 es otro que también nos está dando problemas. Mírenlo aquí. Ya ven la importancia de mantener un identificador, porque de esta manera nos permite detectar muy fácil y muy rápido cuáles son los registros que de un lado están teniendo problemas y corregirlos en otro, como estamos haciendo ahora mismo. Entonces aquí ya yo arreglé algunos, no voy a hacerlos todos. Entonces voy a archivo, guardar como, y en mi carpetita, déjame verlo más grande, voy a guardarlo como correctos y 1. Voy a guardarlos, ya están guardaditos y ahora cerramos. Ya podemos cerrar nuestra tabla de atributos. Es muy importante que cuando estemos editando siempre paremos aquí la edición, porque si no vamos a estar modificando toda nuestra capa sin darnos cuenta cuando ya hemos terminado. Entonces voy a darle parar para no seguir modificando nada. Y ahora voy a abrir la nueva tabla que creamos, que fue esta, ¿verdad? Entonces voy a añadirla, voy a ver esos puntos, chequeando que esté longitud y latitud en su lugar, OK. Y aquí tengo los puntos en verde. Vamos a ponerle otro color para que se vea mejor el contraste. Vamos a ponerle amarillo. Entonces si hacemos un zoom en esta región, vemos que aquí estos dos que se ven en rojito son los puntos que ya corregimos en el otro lado. O sea, si desmarcamos acá, vemos que esos puntos ya se fueron corregidos. Entonces eso debemos hacerlo con todos estos puntos de acá, que cuando le cambiemos la longitud y la latitud, la corrijamos, vamos a tener estos puntos incorporados en esta gran nube. Ahora,
Otros registros que se ven bastante sospechosos son estos que están del lado de acá. Estos nos dicen que están casi a la misma altura a los que se encuentran esta gran nube de puntos. Por lo tanto, nos da la idea de que estos registros pueden tener problemas de signo, de que la longitud sería negativa, pero aquí está como positiva, le está faltando el signo a estos registros. Entonces, la manera de revisarlos es la misma que estábamos tratando de hacer. Aquí le voy a llamar regist a estos nuevos y voy a abrirlas. ¿Ok? Ya tengo regist y registros. Ya registros no lo queremos porque ese ya es el que tiene todavía datos con errores y ya no necesitamos estos puntos. Entonces ya estos son nuestros nuevos puntos. Vamos ahora a activar la edición de regist y a seleccionar el mismo procedimiento. Seleccionar, no importa que se nos seleccione el resto del mundo porque tenemos esto de esta manera, pero aquí tenemos los puntos. Y por el mismo procedimiento abrimos nuestra tabla de atributos y aquí vamos a encontrar los puntos de presencia que tienen problemas. Y como vemos, exactamente aquí a la longitud, que debería ser negativa, le falta el símbolo. Y por lo mismo vamos a abrir nuestra nueva tabla y vamos a buscar el registro 181. En el 181, perdón, 181 más abajo, 181, no aparece, aquí está. En el 181 vamos a agregar el símbolo negativo y seguimos buscando que otro tiene problemas. El 319, buscamos el 319, acá está, y vemos que igualmente les va faltando el símbolo. Entonces con eso ese procedimiento vamos a ir repitiéndolo en todos los casos en los cuales nos esté faltando el símbolo, el 380. Todavía. Acá está, 380. Bueno, tampoco voy a hacerlos todos, es solo para tener esa idea. Y voy nuevamente a guardar nuestros datos y este caso lo voy a llamar 2 para tener una secuencia de todo lo que hemos hecho. ¿Está bien? Entonces ya voy a cerrar mi tabla, de atributos, venimos y paramos la edición y vamos a cargar nuestros nuevos datos. Hacemos el mismo procedimiento, longitud, latitud, ok, y ahora los tenemos acá en verde. Y como vemos, los 3 puntos que cambiamos ya desaparecieron de acá y se incorporaron también en esta nube de puntos. Ahora, otro de los errores o de las cosas que nos llaman la atención es que estamos trabajando con una especie terrestre y vemos que tenemos registros de presencia que están cayendo en el agua. Entonces, esos registros de presencia también debemos eliminarlos. Esos también son ruidos. Entonces, una vez más voy a remover lo que ya no estábamos utilizando. Y entonces estos nuevos registros voy a nuevamente exportarlo para hacer un shapefile. Y los voy a llamar, vamos a ver. Vamos a llamarlo regis1. Ok. Entonces si quiero abrirlo y ya puedo igual remover todo esto. Aquí tenemos nuestros registros. Entonces, en el caso de esos registros del mar, vamos a
sencillamente seleccionarlos uno a uno con el editor y vamos a apretar borrar y automáticamente ese registro se va a desaparecer. Siempre, como vemos, teniendo cuidado de no seleccionar en este caso. Si se fijan los registros, nada de la Tierra, si se fijan en estos casos, estoy borrando todos los registros que quedan muy lejos del continente, que se encuentran en el mar, como todos estos que estoy limpiando por acá, pero puede darse el caso de que vamos a acercarnos a ver si este registro no está tan lejos del continente, no está tan lejos de la Tierra. Entonces, a lo mejor ese registro, a lo mejor ese registro vale la pena mantenerlo. Entonces, si queremos mantener ese registro que está relativamente cerca del continente, o porque tenemos pocos registros y los que estén muy cerca tenemos que tratar de recuperarlos, pues sencillamente podemos moverlos. ¿Está bien? Entonces vamos a moverlo, solo seleccionándolo y dejándolo sostenido hacia el terreno más cercano. Vamos a dar un zoom para poder seleccionarlo más adecuadamente y ponerlo lo más al borde posible, ¿ya? Porque al final las condiciones ambientales en las cuales se encontraba ese punto tan cercano al continente van a ser similares, a no ser que ahí haya una zona montañosa, entonces ahí debemos ser mucho más cuidadosos. Entonces, ya de esta manera, todos nuestros registros nos caen en el continente, en la Tierra. No tenemos ningún registro de presencia en el mar. Entonces eso es otro de los errores los cuales podemos detectar solamente mirando nuestros registros de presencia, y que al final son errores que nos van a dar problemas en nuestros modelos si es que no son detectados. Entonces, una vez ya borré todos esos registros problemáticos o moví algunos que me hacían falta, y luego voy a darle stop, y como ven, aquí ya me está preguntando si quiero guardar toda la edición que hice. Entonces, si queremos guardarla, y automáticamente ya se van a guardar esos cambios en nuestra capa de puntos. Entonces, otro problema que se pueden detectar mirando nuestros datos es el error de los registros que estaban fuera de nuestra área de interés, que estaban dándonos ruido porque podían haber sido, por ejemplo, errores de identificación. Y esto también lo podemos ver aquí. En este caso, la especie con la que estamos trabajando, el perrito de la pradera, es una especie que se encuentra en Norteamérica, fundamentalmente en el centro de Estados Unidos, un pedacito de Canadá y el norte de México. Entonces ya eso nos puede dar una idea de que a lo mejor todos estos otros registros que tenemos por acá pueden ser malas identificaciones. Entonces ahí viene la importancia de trabajar con un experto en el grupo en el que estemos interesados, o ser un experto en el grupo en el que estamos interesados, y no modelar las especies solo por modelarlas, porque en este momento tenemos que tomar la decisión de si estos puntos que vemos por acá son registros verdaderos de la especie o son errores de identificación, y eso solo nos puede ayudar un experto en el grupo a determinarlo muchas veces. Entonces, si al final decidimos que alguno de esos registros son errores de identificación, pues entonces, editando la capa de puntos como vimos anteriormente, podemos entonces eliminar esos registros. ¿Está bien? Con esto hemos cubierto parte de los errores que podemos encontrar, una gran parte de los errores, y ya los hemos ido eliminando. Ahora vamos a de nuevo trabajar en el Excel para nuestro siguiente tipo de error, que es los errores de nomenclatura. Los errores de nomenclatura, primero debemos conocer el nombre científico de la especie, ¿está bien? Y estos registros no vamos a eliminarlos, sencillamente vamos a corregir
esos errores de nomenclatura para que no tener estos problemas en nuestros datos dándonos un ruido innecesario. Entonces, esos errores de nomenclatura vamos a detectarlos en el Excel y vamos a trabajar fundamentalmente con la columna de especies. Para eso voy a seleccionar toda la columna y nuevamente voy a aplicar un filtro. Entonces aplicamos el filtro y vamos a darnos cuenta de que acá tenemos diferentes especies, nombres científicos diferentes. Y esto no debería ser así. Por ejemplo, en este caso tenemos una sinonimia. Vamos a seleccionar todos los que tengan esta sinonimia. Entonces aquí vemos todos los registros que tienen una sinonimia. Y aquí solamente vamos a corregir este nombre científico y vamos a ponerle el que se está usando actualmente. Acá también vemos un error de tecleado. Tenemos una I cuando debería ser una U. Y aquí podemos ver cuántos registros tienen ese problema. Entonces ahí también deberíamos corregirlos. Bueno, de esta manera nos va a ser muy fácil, utilizando un filtro, detectar cuáles son esos problemas tipográficos que tenemos en nuestros nombres científicos. Entonces eso los vamos a ir corrigiendo poco a poco. Y en el caso de que exista la duda de si ese registro es de verdad perteneciente a esa especie o si esa sinonimia puede ser un problema o se puede confundir con otra especie, entonces sencillamente vamos a eliminar esos registros dudosos. Entonces, de esta manera ya solo nos quedaría trabajar viendo los outliers desde el punto de vista ambiental. En cuanto a los outliers ambientales, yo solo les voy a comentar aquí está, en la página de GitHub que está citada en el manual, tienen un script bien detallado de cómo detectar esos outliers ambientales en la ocurrencia de las especies. Yo no voy a hacerlo aquí detalladamente porque para hacer estos outliers ambientales, para detectarlos, ustedes ya tienen que tener, por ejemplo, una M, y todavía a estas alturas del curso no se ha explicado, no se les ha enseñado cómo calcular esa M, cómo hacer esa M. Entonces acá solamente les voy a explicar de manera general cómo va a funcionar este script, pero como ven está todo muy bien comentado. Todo esto deberían leerlo para que tengan una idea de qué está haciendo el script. Pero como ven, aquí está todito bien comentado y bien explicado para que puedan después recrearlo con sus propios datos. Entonces lo primero, como siempre, es establecer un directorio de trabajo. Acá está. Y además cargar los paquetes que te van a hacer falta si en el caso de que no los tengas instalados ya en tu R. Entonces hay que instalar estos paquetes para poder utilizar este script. Entonces acá vamos a leer las ocurrencias y vamos a hacer después de eso un stack, unir todas las variables que ya deben estar en una carpeta, las variables climáticas que vamos a utilizar, ambientales. Y este es el paso donde vamos a leer la M, esa área de calibración que todavía no sabemos cómo vamos a hacer en esta fase del curso, ¿está bien? Por eso es que no les voy a explicar con detalle, o sea, hacerlo yo con detalle, sino que aquí vamos a solo verlo de manera general. Entonces, esta M vamos a cortarla, o sea, vamos a cortar nuestras variables ambientales, perdón, del tamaño de la M, teniendo en cuenta la M. O sea, vamos a usar la M para cortar nuestras variables ambientales y
Posteriormente de eso vamos a extraer los valores de nuestras variables ambientales y de nuestras ocurrencias. Para eso, además, vamos a extraer eso para esta cantidad de píxeles, ¿está bien? Más abajo vamos a ir haciendo después la figura. Con esto vamos a hacer nuestra figura para detectar esos outliers ambientales, y en el caso de que queramos salvar esta figura para algún artículo o para tenerla ya, vamos a usar este código. Entonces es muy general, pero aquí está todo explicado, que pueden volver ahí cuando lo necesiten. Entonces con esto ya terminamos nuestro último paso para eliminar nuestro último tipo de error. Entonces solo me queda agradecerles por toda la atención y bueno, aquí les repito mis correos si es que tuvieran alguna pregunta. Yo el viernes no voy a poder estar en la sesión de preguntas, pero llamarlo me va a cubrir. Y lo otro que les quería comentar es que en la misma carpeta donde van a encontrar la base de datos con la que estamos trabajando, se van a encontrar otro archivo que tiene el mismo nombre, pero al final se llama como la especie y va a decir soluciones, donde van a encontrar señalados los diferentes tipos de errores que ustedes van a encontrar cuando limpien esa base de datos. O sea, cuántos errores se van a encontrar, déjenme mostrárselos, cuántos errores se van a encontrar de los datos que son, mírenlo acá, se llama Sinomys ludovicianus solución, y aquí lo abrimos y van a ver cómo cada color representa un tipo de error diferente, y van a encontrarse entonces toda la base de datos con todos los errores señalados, ya para que de esta manera ustedes puedan hacer la actividad de manera independiente y encontrar ustedes mismos todos los errores, limpiarlos, eliminarlos y revisarse su trabajo. ¿Está bien? Entonces con eso me despido. Muchas gracias por su atención.